Procesos estocásticos, unidad número 2, variables aleatorias múltiples. En esta oportunidad vamos a tratar los temas de variable aleatoria bidimensional, extender los temas vistos en la unidad número 1 como distribución de probabilidad de masa, en este caso conjunta, distribución conjunta acumulada, conjunta PDF, marginal. Este es un concepto nuevo para dos variables. Distribución gaussiana bidimensional, medidas de localización, de dispersión, momentos, que son variables aleatorias ortogonales no correlacionadas. Seguiremos después con la extensión a el caso n-dimensional. Bien, empecemos con el primer punto, variable aleatoria bidimensional. Como una extensión de lo que se analizó en el caso unidimensional, una variable aleatoria bidimensional es el mapeo o transformación de un resultado en el espacio del experimento, es decir, desde el outcome, desde cita, hasta un punto del plano R2. Podemos pensar también esta variable aleatoria X como un vector n-dimensional de componentes o variables aleatorias unidimensionales. Es importante hacer hincapié en que se va a denotar un vector aleatorio con una letra mayúscula en negrita y el valor observado de ese vector aleatorio con una letra minúscula en negrita, por lo general denominado X en ambos casos. El vector que vamos a trabajar, ya sea para variable aleatoria o el valor observado, es en el formato vector columna. Para afianzar un poco el concepto de variable aleatoria bidimensional, tenemos un ejemplo en el que en un experimento aleatorio se escoge un estudiante de la clase virtual de procesos y se lo encuesta por la cantidad de materias aprobadas en la carrera y el tiempo dedicado al estudio de procesos estocásticos por semana. Bueno, acá tendríamos una variable aleatoria bidimensional porque el alumno que se elige al azar es el resultado del experimento, es cita, y ese alumno se analizan dos características: cantidad de materias aprobadas, una variable aleatoria discreta, y la cantidad de tiempo dedicado al estudio de la materia. Si pensamos que la cantidad la medimos 6 minutos, también sería una variable aleatoria discreta. Entonces podríamos pensar que mi variable aleatoria es, como mencionamos, bidimensional, donde esta variable unidimensional es discreta, la segunda también, tiempo dedicado, por lo tanto el vector aleatorio X bidimensional es un vector aleatorio discreto. Bueno, ahí les dejo una pregunta. Si ahora tenemos en el espacio muestral un evento A, también vía la variable aleatoria va a existir un evento B en el espacio muestral SXY, en este espacio muestral de R2. Este mapeo, esta asignación, transformación, nos permite vincular el evento A con el evento B, es decir, que son eventos equivalentes desde el espacio muestral S al espacio muestral SXY. Esta equivalencia es muy importante porque al momento de calcular probabilidades vamos a tener que la probabilidad del evento B es igual a la del evento A. Por si no quedó claro, esta vinculación de eventos equivalentes se da por la variable aleatoria definida, ¿sí? Si X es mi variable aleatoria, podemos notar de esta forma para a partir del evento B también encontrar el evento A en el espacio muestral usando, entre comillas, nota el libro, X a la menos 1, es decir, ¿qué representa X a la menos 1? Pues bien, son todos los citas en el espacio muestral, que cuando los mapee vía la variable aleatoria bidimensional
X e Y pertenezcan al subconjunto B. Similar al caso unidimensional, la clasificación de mi variable aleatoria puede ser discreta, puede ser continua o también mixta. Como punto para lo que viene, se plantea la siguiente pregunta. Tengo un vector aleatorio compuesto por dos variables aleatorias unidimensionales X e Y. La pregunta es si toda la aleatoriedad de este vector aleatorio queda representada en lo que sería la probabilidad de X y la probabilidad de Y. Vamos a ver más adelante que la probabilidad de X y la probabilidad de Y son distribuciones marginales. La respuesta a esta pregunta va a aparecer en las siguientes transparencias. Bueno, ¿cómo se define la función de distribución conjunta de MF? Conjunta porque vamos a trabajar con dos variables aleatorias, y PMF porque estamos pensando en el caso discreto y vamos a buscar probabilidades puntuales. Se nota de esta forma PXY haciendo referencia a X e Y a la variable aleatoria y acá en el argumento al valor observado. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Bueno, análogo al caso unidimensional, voy a pensar en una probabilidad puntual y además en otra probabilidad puntual para el caso de la variable Y. Esto de esta forma se piensa para todos los X, Y, XJ, y J pertenecientes al espacio neutral SXY. En caso de necesitar calcular la probabilidad del evento B, análogamente vamos a poder definirla de esta forma. Lo que tendríamos que hacer es hacer la doble sumatoria de todas las probabilidades puntuales en los XJ y K que pertenecen al evento B. ¿Sí? En este caso particular tenemos que esa doble sumatoria nos está dando 1 porque el espacio muestral, el evento B termina siendo todo el espacio muestral. Gráficamente nos van a quedar cosas por el estilo, va a ser un gráfico de líneas en 3D y también vamos a poder usar el recurso de tabla de Euler. También se define la función de distribución acumulada conjunta tanto para una variable discreta y continua como la distribución acumulada en un rectángulo semi-infinito. Es decir, vamos a pensar en un rectángulo semi-infinito, calcular su probabilidad y eso nos va a dar la distribución acumulada como se observa acá. Un rectángulo semi-infinito definido por el punto, en este caso x1 y 1 chiquito. ¿Sí? Bueno, algunas propiedades van a ser una extensión del caso unidimensional. Por ejemplo, que la distribución acumulada es no decreciente, en este caso hacia arriba y hacia la derecha, o en sentido noreste. También vamos a tener, por ejemplo, que la distribución acumulada en el punto x1 menos infinito es 0, y bueno, esto tiene sentido porque este evento, que sería que mi variable aleatoria x sea menor o igual que x1 chiquito y que mi variable, mi segunda variable aleatoria, por ejemplo y, sea menor que menos infinito, ese evento es vacío, por lo tanto acá la acumulada es 0, análogamente acá, y bueno, como acá estoy acumulando para todo el espacio muestral SXY, me termina dando 1. Así como teníamos continuidad hacia la derecha en el caso unidimensional, acá también hay continuidad desde el este, o si se quiere también por derecha, y desde hacia arriba o desde el norte. Bueno, si tenemos que calcular la probabilidad en un rectángulo definido en x por x1, x2 y en y por y1, y2, digamos la probabilidad de caer en este rectángulo. Si tengo la acumulada, eso se puede obtener de esta forma. Acá lo que llama un poco la atención es este término aditivo, pero bueno, si lo pensamos un poco tiene sentido porque este término, la acumulada en x1 y 1, sería esta acumulada. Y esta acumulada
participa dos veces, porque cuando yo hago f de x, cuando hago la acumulada en x2 y 2, estoy teniendo en cuenta la acumulada desde esta esquina hacia el lado sur-oeste. Cuando le resto la acumulada en esta esquina en x2 y 1, resto desde esta esquina hasta la dirección sur-oeste, resto esto. Pero cuando también después acciono este término, se vuelve a restar esto dos veces. Entonces este término compensa el efecto del tercer término. Veamos un ejemplo pequeño de una distribución conjunta CDF. Acá tenemos cómo se define por partes. Y acá, para entenderla un poco más, podremos pensar que tenemos una vista superior donde estamos tratando de llevar esta información a esa vista superior. Por ejemplo, si me dice que la acumulada en x0 o menor que, perdón, cuando x es menor que 0 o y es menor que 0, la acumulada de 0, eso sería, digamos, por debajo de esta línea del y igual a 0, la acumulada va a ser 0, y a la izquierda de esta línea, es decir, del eje y, también la acumulada va a ser 0. Entonces, en toda esta región la acumulada es 0. Queda definir el primer cuadrante, ¿no?, que se divide en 4 partes. Veamos un caso más. X y, ¿dónde? En el rectángulo interno, o cuadrado, perdón, definido en x entre 0 y 1 e y entre 0 y 1, que es lo que está anotado como la región 2. Bueno, ahí la acumulada vale x por y, que gráficamente con mucho cariño sería esta región, ¿no? Esta sería la acumulada en 3D. Este sería el rectángulo el cuadrado de lado por lado 1, y acá se observa el crecimiento, digamos, lineal en el sentido x y en el sentido de y, hasta que cuando se llega al 1, 1, sería acá, alcanzó el máximo valor. También se define la distribución conjunta PDF, ¿sí? Ya hablamos de la PMF conjunta para variables discretas, hablamos de acumulada tanto para variables continuas como discretas, la acumulada conjunta, y ahora toca el turno de la PDF conjunta. Si tenemos la acumulada, podemos hacer la derivada parcial respecto de x y respecto de y, y de esa forma obtenemos la densidad conjunta. O si tenemos la función de densidad conjunta, si integramos dos veces podemos encontrar la acumulada. Como en el caso unidimensional, hacer la conjunta PDF una función de densidad, subrayo densidad, una función de densidad de probabilidad, cualquier probabilidad en un intervalo, en una región de esta forma, es decir, en el intervalo respecto de x y en el intervalo respecto de y, en esa intersección, yo voy a poder pensarlo como una integral doble. Al tener la densidad conjunta de probabilidad respecto de x y de y, es integrar respecto de x, en este caso entre a1 y b1, y respecto de y entre a2 y b2. De esa forma obtendría la probabilidad de estar respecto de x e y en esta región. Es importante recalcar que la distribución conjunta en el punto observado x chiquito y chiquito no representa un valor de probabilidad puntual, igual que en el caso unidimensional. Podemos darle una interpretación de probabilidad si pensamos en un entorno chiquitito. Ahora ese entorno va a ser un diferencial área, ¿sí? Si respecto de x pienso en un entorno dado por el diferencial x, si respecto de y en un entorno dado por el diferencial y, y esto que tenemos acá es la función densidad, entonces la probabilidad de caer en esta región estaría dada por
el volumen de este, entre comillas, paralelepípedo. Como el diferencial es pequeño, yo podría aproximar el volumen de este paralelepípedo como la altura del mismo, que está dado por la densidad de probabilidad en el valor x y chiquito por el área de este rectangulito, de este rectángulo diferencial dado por dx de y. Finalmente, la probabilidad de caer en este rectángulo infinitesimal está dado por la función de densidad por el diferencial área. Función de distribución marginal. Bueno, este es un concepto que que aparece cuando se trabaja simultáneamente con dos o más variables. En pocas palabras, cuando hablamos de probabilidad marginal para el caso bidimensional es porque queremos saber específicamente la probabilidad de x o la PDF de x o la PDF de y. Siendo un poco más en palabras más sencillas, de alguna forma cuando uno habla de distribución marginal es porque se está desestimando el aporte de las variables que no son de nuestro interés. En este caso tenemos dos variables, o vamos a estimar o a x o a y. Si por ejemplo quiero saber la distribución de x es porque desestimo o no me interesa el aporte o lo que tiene para decirme la variable y. Eso matemáticamente lo puedo escribir de esta forma. Si tengo la conjunta es pensar en el evento x igual a xj para todo y. ¿Sí? Como y los elementos que la constituyen al ser una variable discreta y en x también son excluyentes, este evento que tenemos acá me va a quedar como una unión de eventos tipo de xj intersección con i1, xj intersección con i2 y así sucesivamente. Como se puede ver, quedó en bandeja para poder aplicar el tercer axioma. Entonces, finalmente, vamos a llegar a que la marginal de x y la probabilidad de x en el xj chiquito va a ser la sumatoria sobre la conjunta. ¿En qué valor? Bueno, como era de esperarse, para todo y k, con k que va desde 1 a infinito, es decir que acumulé todo lo que desestimaba y lo que no me interesaba, es decir, sobre la variable y de esta forma obtengo la marginal de x, análogamente para obtener la marginal de y. Con esta misma idea, si yo tuviera la acumulada conjunta, yo quiero desestimar, si quiero obtener la acumulada de x y quiero desestimar lo que tiene para decirme la variable y, tendría que ver qué es lo que se acumuló respecto de y hasta más infinito. Bueno, pues bien, se hace de esa forma. En el caso particular de la PDF conjunta, de la función de densidad conjunta, nuevamente la idea es similar. Si tengo la PDF conjunta, por ejemplo quiero saber la marginal de x, lo que voy a hacer es integrar para todo y, es decir, desde menos infinito más infinito sobre mi variable que no me interesa, y. En el caso de la acumulada, bueno, como vimos hace rato, me quedaría de esta forma. Que si lo pensamos por el lado de la distribución acumulada, un poco rebuscado, pero también está bien, podría verlo de esta forma, ¿sí? Es decir, como sabemos la función de densidad, la PDF va a ser la derivada de la acumulada. Si acá estoy derivando es porque en toda esta expresión tengo la f de x, la acumulada de x. Si en esa acumulada tengo una integral de menos infinito a x, es porque acá tengo la PDF de x. Bueno, un poco rebuscado como les comentaba, pero también se puede mirar desde esta forma. Bueno, esta pregunta es interesante, se la dejo para que la vean. Bueno, un ejemplo chiquito de una distribución conjunta muy útil en muchas áreas de trabajo es la distribución conjunta gaussiana.
Esta distribución conjunta gaussiana es muy particular, después vamos a ver la general, pero en pocas palabras acá vemos que es una especie de expansión de la gaussiana que vieron en probabilidad y estadística, donde, como era de esperarse, intervienen dos variables aleatorias, x e y. Si se dice que dos variables aleatorias, x e y en este caso van a ser conjuntamente gaussianas, y supera ello tiene esta forma. Un caso particular es el que estamos viendo, que es la gaussiana conjunta centrada en el origen. Con mucho cariño vemos que pasa acá por el 0, 0, y acá matemáticamente lo vemos porque no hay ningún desplazamiento o corrimiento respecto de x o de y, que ese es el accionar de la media. Acá ρ, si recuerdan, se conocía como el coeficiente de correlación. El módulo de ρ es menor o igual que 1, y es lo que va a definir un poco la forma de esta gaussiana bidimensional. También una pregunta interesante, se las dejo para que la piensen. En esta transparencia tenemos el caso general de la distribución conjunta gaussiana, que es un poco más compleja, si se quiere. Para analizarla rápidamente, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, la variable x respecto a su medida sobre el desvío. Esto es típico de lo que recordamos de variable aleatoria gaussiana. Y acá tenemos el otro término para la variable y. Este sería el nuevo término, y es el que de alguna forma condensa la palabra conjunta, o la relación que puede haber entre x e y, si es que la hay, si queda, digamos, reflejada en este término. Y este, como ya sabemos, es para que cuando hago la integral de toda esta expresión de menos infinito, perdón, cuando hago la doble integral de menos infinito más infinito para ambas variables, este es el factor de normalización, ese valor me dé 1. De la distribución condicional no hay mucho para decir, se define de la misma manera que se dio para el caso unidimensional. Por ejemplo, en el caso de una variable aleatoria discreta, la probabilidad de ir a 2x se define como la conjunta xy dividido la probabilidad de x. En el caso continuo, vamos a trabajar con la PDF. La PDF condicional de ida a 2x se define como la conjunta dividido la PDF de x. O, si tengo la acumulada condicional, derivo directamente. También podemos definir la regla de Bayes, como se observa acá. En cuanto a independencia, hay que hacer hincapié en que la independencia la vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la acumulada, si se puede factorizar la conjunta como la marginal de x por la marginal de y. Y esto es lo importante para todos los x e y del espacio muestral Sx e y. No hay que olvidarse de eso. En el caso discreto, misma idea. Tengo la PMF conjunta y la puedo separar en la marginal de x por la distribución marginal de y para todos los x, j y k que pertenecen al espacio muestral. Se va a decir que x e y son independientes. Es importante destacar que en todos los casos que tenemos en estas transparencias tenemos un sí, solo sí, o sea que podemos ir y volver. Bueno, también les dejo unas preguntas muy interesantes para que trabajen. Bueno, ahora nos metemos un poco con algunas medidas asociadas a una distribución conjunta. Como he mencionado varias veces, estas medidas son como fotos que les tomamos a la distribución conjunta, en este caso a la distribución bidimensional. Bueno, en el primer caso tenemos el valor esperado de x. Y tengo mi variable aleatoria definida por dos variables aleatorias unidimensionales x1, x2, o directamente un vector aleatorio de dimensión 2. La esperanza de ese vector aleatorio
se denota de esta forma o de esta forma, y no es más que la esperanza de cada una de las celditas o de las variables que tengo en esas celditas. El valor esperado de una función también es una extensión de lo que se vio en la unidad anterior. Por ejemplo, si tengo mi variable z, que depende de x e y de esta forma, si quiero calcular su esperanza, puedo trabajar directamente con la PDF conjunta de x y haciendo la doble integral del z observado, el z igual a g de x y por la PDF conjunta. En el caso escrito, digo no. Les recomiendo ver este ejemplito de suma de variables aleatorias como para, si no recuerdo mal, que pedí calcular o demostrar la esperanza cuando tengo suma de variables. O sea que es una propiedad que vimos, pero si no recuerdo mal, no se demostró porque casualmente para poder demostrar esa propiedad necesito tener el concepto de distribución conjunta. Bien, momentos conjuntos. Se define el momento conjunto x, j y j, o el momento conjunto de orden ij como la doble integral que tiene acá, o en el caso discreto esta doble sumatoria. No está en esta transparencia, pero también se definen los momentos centrales. En vez de trabajar con la esperanza de x a la j por y a la k, vamos a tener x menos su media a la j por y menos su media a la k, y se toma esa esperanza. Bueno, acá podríamos ver que, por ejemplo, el momento 1, 0, es decir, cuando j vale 1 y k, perdón, vale 0, sería la esperanza de x. O si tengo el momento 0, 1, tendremos la esperanza de y. Y bueno, y otros momentos que van a ir surgiendo en las siguientes transparencias. Bueno, ahora que tenemos dos variables aleatorias, podemos hablar de la covariancia, que se define como la esperanza que tienen acá, la esperanza de x menos su media por y menos su media. ¿Qué momento es? Es la pregunta. Acá tienen que pensar en los momentos centrales, ¿sí? Recuerden que el momento central se hace la compensación por la media. Se puede demostrar que esta covariancia que acabamos de definir es igual a la esperanza de x por y menos la media de x por la media de y. Esto les debería traer algún recuerdo. Fíjense que en este caso, si tenemos los momentos conjuntos de la transparencia anterior, sería que la covariancia de x por y es el momento de orden 1, 1 menos el momento 1, 0 por el momento 0, 1. Bien, una vez que definimos la covariancia, podemos definir el coeficiente de correlación como la covariancia dividido cada uno de los dos desvíos. Usando esta expresión se puede demostrar lo que charlábamos hace rato, que el coeficiente de correlación, su módulo es menor o igual que 1. Una definición interesante es variables aleatorias ortogonales. Eso ocurre cuando la esperanza x por y vale 0. Esto es una forma de definir en lo que es variables aleatorias el producto interno. Nos va a servir más adelante. También se define que dos variables aleatorias están no correlacionadas si el coeficiente de correlación, o lo que es lo mismo la covariancia, vale 0. También les dejo una pregunta interesante para trabajar. Pensando en que esto que estamos viendo ahora de variable aleatoria bidimensional se va a terminar extendiendo para dimensión n, definimos lo que se conoce como la matriz de correlación, que por lo que se puede ver, lo que hacemos es juntar todas las esperanzas entre xy y xj 2 a 2, con i y j que van desde 1 hasta l, ¿sí? O si se quiere, todos los momentos de orden 1 entre todas las
n variables que podamos llegar a tener. Esto es lo que se conoce como la matriz de correlación. Perdón, esto es la matriz de correlación y acá está mal, esto es la matriz de covariancia. Creo que ahí está. Les pido por favor, si ven también este error, es que después me lo reporten así, acomodo estas notas. Bueno, se define la matriz de covariancia de una forma análoga a la matriz de correlación, pero en vez de trabajar con los momentos de orden 1, 1 sobre todas las posibles combinaciones de las variables aleatorias que puedo tener, se trabaja con los momentos de orden central. Acá, si se dan cuenta, esto es un valor conocido para nosotros. Claro, exactamente. Acá tendría la variancia de la variable x1, la variancia de la variable x2, y estas deberían ser las covariancias. Más preguntitas. Sigamos. Bueno, una concepción un poco más elegante de la matriz de correlación viene de la siguiente observación. Esta matriz yo la puedo obtener si multiplico mi vector de variable, mi vector aleatorio en columna por la respuesta del vector aleatorio. Si hago eso, voy a obtener todas estas combinaciones, esta matriz. Si a esto le tomo la esperanza, obtengo una forma más bonita, más bella de definir la matriz de correlación. Análogamente voy a poder hacer con la matriz de covariancia. Bien, ahí lo corregí. Después, muy interesante, para que lo hagan, se puede demostrar que la matriz de covariancia puede obtenerse como la matriz de correlación menos el vector de media por el vector de media extrapuesto. Esta expresión también les debe resultar muy familiar. Y es la generalización de eso que les debería resultar familiar. Bueno, seguimos con esperanza condicional. Para una variable continua, por ejemplo, se define de esta forma: la esperanza condicional de y dado x como la integral de y respecto de la PDF condicional de y dado x. Bueno, como se ve acá en esta expresión, la esperanza condicional se puede interpretar como el centro de masa de la PDF condicional, en este caso de la PDF de y dado x. Un resultado muy interesante es el que tienen acá, que la esperanza de y dado x se define de esta forma como la esperanza de y dado x por la distribución y análogamente para el otro caso. Lo que es de interés es que puede demostrarse que tanto esta expresión como esta, bueno, son las mismas pero para distintos tipos de variables. Quedémonos con una, por ejemplo, la de arriba. Puede demostrarse que esto que tenemos acá es la esperanza de y. ¿Sí? Si lo analizamos un poco, si lo pensamos un poco antes de meternos a las cuentas y demostrarlo, lo que se ve acá es que tal vez se ve mejor acá en el caso discreto. Se observa que para distintos valores de x de k que fueron actuando como condicionantes, se calculó la esperanza en esos casos. O sea que acá tengo esperanza de y dado x de k, es decir, esperanzas condicionales en distintas situaciones. Después, aparentemente, esas observaciones de esperanzas de y dado x de k se pesaron por la probabilidad de los x de k y se acumuló todo eso. Esto suena al core o a la idea de probabilidad total, y efectivamente es lo que se está haciendo. Recordemos que hablamos de que probabilidad total de alguna forma lo que hacía era hacer un promedio ponderado de informaciones parciales, y acá tenemos exactamente lo mismo. Tengo como información parcial la esperanza de y dado x de k, es decir, que viene de distintas fuentes según los x de k, y después estas esperanzas parciales yo las quiero tener una idea global del experimento. Entonces por eso se hace esta suma ponderada y se pesa por la probabilidad. Y por lo que acabo de decir, al haber trabajado con esperanzas condicionales de x de k, si hago todo este promedio ponderado voy a obtener la esperanza global del experimento, es decir, la esperanza de y. Disculpen si me extendí. Bueno,
dejo también otras preguntitas y vamos a ver si en tiempo de clase podemos ver algunos ejercicios, así puedo seguir y que la clase no quede tan larga. Bueno, ahora nos metemos en otro problema de interés, que es cuando tenemos una función. En realidad vamos a meternos en el tema de cuando tenemos funciones de dos variables aleatorias. Vamos a ver primero el caso de una función y después el de dos funciones. Casos de una función de dos variables aleatorias, bueno, acá tenemos algunos que aparecen mucho en el campo de ingeniería. Suma de variables aleatorias, resta, multiplicación, división. Tenemos algunos. La pregunta es, ¿cómo encontrar su distribución acumulada? Si, por ejemplo, tengo que z es igual a x más y, o z es igual a x por y. ¿Cómo encuentro la distribución acumulada de z? Bueno, una opción siempre es trabajar con eventos equivalentes. En este caso voy a pensar en el evento equivalente a mi z no igual que z chiquito, ¿sí? Entonces tendría que buscar mi conjunto RZ de todos los xy en el espacio muestral sxy, tales que cuando yo los mapeo por la función en cuestión que tengo, me queda menor o igual que z chiquito. Por ejemplo, acá tendríamos, o sea, este ejemplito quedó para mostrar que en un caso general el RZ no es un subconjunto cerrado continuo, sí puede ser la sumatoria o la unión, perdón, de varios subconjuntos. Bueno, todos los elementos que caen acá, todos los xy que caen acá, constituyen el RZ, es decir, que cuando los mapeo vía G, me van a quedar menor o igual que Z. Al tener estos eventos equivalentes, podría calcular la probabilidad del evento Z menor o igual que Z chiquito usando la información que probablemente tengo, es decir, la información conjunta en xy. Entonces, si hago la doble integral de la PDF conjunta en RZ, voy a obtener la acumulada de Z. En este tipo de ejercicios es importante, o la parte más crítica, es encontrar este RZ. Si quisiera obtener esta acumulada, la PDF conjunta, ¿cómo hacemos? También les dejo esa pregunta. Bueno, vemos un ejemplo sencillo, muy útil, que es el de la suma de variables aleatorias. Tengo que z es la suma de x más y, conozco la PDF conjunta y encaramos como veíamos en la referencia anterior. Tengo que buscar el evento equivalente a z no igual que z chiquito. Como yo sé quién es z, es decir, sé que z es x más y, reemplazo y yo ya desde acá puedo encontrar el conjunto RZ. ¿De qué forma? Bueno, recordemos que este z chiquito no es un valor aleatorio, es un valor determinístico, solo que no lo conozco. Entonces yo tengo que buscar todos los x e y que cuando los sume me queden acotados por este z. Entonces tengo que moverme en un plano, en el plano x e y. Y si pienso por un segundo en los x más y que son iguales a z, nos va a dar esta recta. Bueno, al definir esta recta, ya nos damos cuenta que la región RZ va a ser la que está por debajo de esta recta. Bueno, pues bien, ahí ya tenemos el RZ. Como acá estoy integrando respecto de x y de y, voy a necesitar, perdón, integrar respecto de y, voy a poder pensar el problema como cintas verticales o paralelas. Yo acá, en este ejemplito, lo pensé como cintas verticales. Es decir, que entonces y se va a mover desde menos infinito hasta este techo, dado por z menos x, y todas estas cintas se van a mover en x desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, la parte difícil es definir los intervalos de integración. Tengo que integrar la PDF de xy, que es dato. Respecto de y, ¿dónde voy a integrar? Y respecto de y voy a integrar, como mencionaba recién, desde menos infinito hasta z menos x. Y después, respecto de x, voy a integrar desde menos infinito hasta más infinito. Y esa va a ser mi f de z una vez que termine de hacer los cuentitos. Bueno, de esta forma tengo la acumulada. Si yo quisiera obtener la PDF, tengo que derivar acá. Y acá nos va a venir bien repasar un poco algunas
algunos temas de análisis matemático. Como acá tengo que derivar una integral definida, esto lo encaro por el teorema fundamental del cálculo. Tengo que derivar respecto de z, entonces la derivada la paso a esta altura, es decir, saco la primera integral hacia afuera. Y me va a quedar la derivada respecto de z de esto que tengo acá, de esta integral. Como esta integral es una integral definida, el teorema central, el teorema fundamental me dice que esa derivada integral me va a quedar el integrando evaluado en el límite superior, en este caso como estoy derivando respecto a z, me va a quedar que, y acá esta integral respecto de y, me va a quedar que tengo que reemplazar acá. Entonces va a ser el integrando en x', z menos x', menos el integrando en el otro límite, en menos infinito. Pero como sabemos, si evalúo la PDF en x', menos infinito, eso me va a dar 0. Con lo cual me va a quedar esta expresión, ¿sí? Solamente va a sobrevivir el primer término. La PDF conjunta evaluado en x' y en lugar de y evalúo en este límite superior. Y después la otra integral que está. Y de esta forma tengo la PDF genérica de z cuando tengo la suma de dos variables aleatorias. Un resultado muy interesante es el que invita esta pregunta. ¿Qué pasa cuando x e y son independientes? Se los dejo. Bueno, si tengo dos variables aleatorias, si tengo dos funciones de dos variables aleatorias, es decir, puedo pensar que tengo mi vector x bidimensional y un vector bidimensional z, que obviamente va a tener dos componentes y z1 va a depender por algún funcional, por ejemplo g1 de x, y z2 va a ser g2 de x. ¿Cómo encuentro la acumulada? Va a ser el mismo razonamiento que el caso anterior, ¿sí? Así que básicamente eso. Sigamos. Veamos una forma de encontrar la PDF conjunta también con otros equivalentes, pero desde otro enfoque, y lo vamos a ver en el contexto de este ejemplo. Tengo un problema de dos funciones que dependen de dos variables aleatorias y es el caso lineal porque, como puede verse, la relación entre las variables es lineal, ¿sí? Tengo b, que es ax más b por y la otra variable aleatoria es w, que depende de x y de y vía esta combinación lineal dada por c y e. O matricialmente, queda más bonito esta forma, ¿sí? Como una matriz A acá, dada por estos coeficientes A, B, C y E. Bien, si esta matriz fuera invertible, yo podría, dado un B y W fijo, encontrar cuál es el X e Y que le corresponde, ¿sí? Si alguno se acuerda de lo que vimos en la unidad 1, cuando también en una situación similar tratábamos de buscar la PDF de mi variable aleatoria y que dependía en un caso general de un g de x, bueno, estamos tratando de hacer algo análogo. Como encontramos la PDF conjunta de BW, también por eventos equivalentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar en el espacio muestral BW un evento equivalente que vamos a llamar delta P, que es equivalente a quién? A este rectángulo infinitesimal, a una ventanita dada en un entorno de x e y, ¿sí? Entonces, si estoy en el espacio muestral x e y, vamos a definir un rectángulo infinitesimal dado por este punto x e y. El evento equivalente lo voy a obtener transformando este rectángulo, por ejemplo directamente las esquinas. ¿Y cómo los transformo? Y por esta ley que tenemos acá, que relaciona mi vector aleatorio w con el vector x e y. Bueno, si hacemos esa transformación, vamos a obtener esto. Por ejemplo, el valor x e y se va a transformar en
al multiplicarse por esta matriz en b chiquito, w chiquito. Sería este. Analicemos esta esquina. Las otras dos quedan para ustedes. Si analizo esta esquina, tengo que ver cómo se mapea x más diferencial x, y más diferencial y. X ya sé que se mapeó en u, entonces tengo que ver cómo se mapea el... Bueno, para no hacerla larga, directamente lo que yo puedo hacer es multiplicar este vector x más de y, perdón, x más de x, y más de y, directamente lo pongo acá y lo multiplico por la matriz A. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener en B A por x más de x y después más b por y más de y. Es lo que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Acá estoy parado en b y me moví a de x más b por de y. ¿Sí? Y en la otra coordenada voy a estar en w y me voy a mover c de x más e de y. ¿Sí? Bueno, de esa misma forma voy a poder ver que este vértice se va a mapear en este y así sucesivamente. Entonces, al tener ya que este rectángulo es equivalente a este paralelogramo, voy a poder decir que la probabilidad de estar en este rectángulo infinitesimal va a ser la misma que la de estar en este rectángulo. Esas probabilidades son iguales. Bueno, entonces al plantear la igualdad de probabilidades, podemos decir que en el caso de estar en el espacio muestral SXY, esa probabilidad va a ser el valor de la densidad conjunta en XY por el diferencial área, que como me queda todo ortogonal bonito es diferencial X por diferencial Y. Y acá donde hay que trabajar un poco, en el caso de el espacio muestral BW, me queda que esa probabilidad es la conjunta evaluada en BW por el área de este paralelogramo, ¿sí? por esta área. Bueno, hay que calcular el área. Eso va a quedar para ustedes. ¿Cómo se puede calcular? Bueno, como ustedes quieran. Pueden hacerlo por formulita, pueden hacer base por altura. Total, se conocen todos los vértices, pueden encontrar esta base, esta altura, proyectarla. Yo lo que hago para calcular el área es, como ya pasamos por álgebra y geometría, creo que es la 1, lo que hago es armo este vector, ¿sí? Que como mencioné recién, conozco todos los vértices, armo también este vector y después hago el producto vectorial de estos dos vectores, agrego una componente boba como tercera dimensión, hago el producto vectorial y la norma de eso, si no recuerdo mal, es el área. Como sea que lo hagan, van a encontrar que el área de ese paralelogramo es esto, el módulo de A por E menos B de C por diferencial X diferencial. Esto que tenemos acá, si vamos a dar la matriz A, no es otra cosa que el determinante de la matriz A. Entonces el diferencial el área de este paralelogramo me queda el determinante de la matriz A por diferencial X diferencial. Si reemplazamos todo eso acá y despejamos lo que me interesa, que es la conjunta BW, vamos a obtener que la conjunta BW es la conjunta en XY dividido bueno, no está mal llamarlo diferencial, es un diferencial área, solo que no me queda no me queda un rectángulo paralelo a los ejes, ¿no? En el caso general me va a quedar este paralelogramo. Bueno, divido este diferencial P sobre dx de y. Como dijimos recién, si hacemos las cuentitas, eso nos va a dar el determinante de f. Lo que queda para que esto quede bien es que esta expresión tiene que depender de quién, de b y w, no puede quedarme x e y. Bueno, si la matriz A es invertible, entonces yo sé cuánto vale x e y.
puedo pensar que x e y, bueno, acá debería haber puesto x, y, ¿sí? Bueno, como si a es invertible, entonces ese x e y no va a ser otra cosa que la inversa de a por el z1, z2 traspuesto, ¿sí? Entonces ahí me queda también, me la mandé acá, disculpen, tendría que haber puesto w, ¿sí? Entonces vía la inversa de a puedo encontrar cuál es el w o z1, z2 como escribí acá. Matricialmente, esto que está acá se puede escribir simplemente de esta forma, que la PDF conjunta del vector aleatorio z es la PDF conjunta del vector aleatorio x evaluado, como comentaba recién, en la inversa de a por z dividido el determinante. Y de esta forma podemos calcular la PDF en el caso que tengamos dos funciones de dos variables aleatorias y esa relación sea lineal. Bueno, en el caso general, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué sería el caso general? Y tener una función b que depende de un g1, una función w que depende de un g2. Se va a complicar un poco más la cosa, pero la idea es la misma. Hay que encararlo por eventos equivalentes y buscar, si tengo acá mi rectángulo mi rectángulo diferencial, buscar el equivalente en el espacio W, ¿sí? En un caso general, como yo no sé cuántos es ese G1 y G2, me va a quedar una cosa rara como esto que tenemos acá, ¿sí? Que también, como en el caso anterior, vamos a poder encontrar los vértices, porque conocemos este G1 y G2. El tema es que no me deja trabajar mucho. Por ejemplo, este vértice, obviamente, ¿cuál va a ser? Y va a ser G1 evaluado en x más de x, y más de y la otra coordenada va a ser G2 evaluado en x más de x y más de y. Pero no me deja trabajar mucho. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sobre este evento transformado, lo que podemos hacer es aproximarlo por un paralelogramo, ¿sí? Es decir, como lo que tenemos acá. Bueno, ¿y cómo hago para obtener esta aproximación del paralelogramo? Bueno, levanta la mano la serie de Taylor. Bueno, si yo aproximo por serie de Taylor, o sea, lo que tendré que hacer es aproximar este G1, ¿sí? Aproximarlo por el término independiente más un segundo término, bueno, acá se ve, ¿no? Más un segundo término que va a depender de la derivada de G1 respecto de X. Y análogamente, en este caso, lo voy a aproximar con la serie de Taylor, voy a quedar con el término independiente y la derivada. La complicación que tenemos acá es que en algunos casos voy a tener que derivar respecto de X y de Y. Perdón, respecto de G1 y G2, como tenemos acá. ¿Sí? Porque, bueno, tanto G1 como G2 dependen de un vector, es decir, de dos variables. Una vez que yo aplico la serie de Taylor sobre G1 y G2, entonces voy a poder, va a surgir este paralelogramo. Y después me va a quedar algo un poco sencillo, que es, si ahora me queda un paralelogramo, por lo que vimos hace unas transparencias, va a tener asociada una transformación lineal. Entonces tengo que encontrar esa transformación lineal. ¿Cómo hago? Bueno, por ejemplo, lo puedo ver en este vértice. En este vértice yo veo la matriz. Digo, bueno, acá A, B es la primera fila, C y E es la segunda fila. Análogamente, voy a poder hacer lo mismo. La derivada de G1 respecto de X, la derivada de G1 respecto de Y va a ser la primera fila, ¿sí? De una matriz A. Y la derivada de G2 o W respecto de X, W respecto de Y va a ser la segunda fila. Bueno, ahí lo que logré es encontrar mi matriz de transformación A vía la aproximación por serie de Taylor, que va a permitirme aproximar este evento transformado con un paralelogramo.
Bueno, y una vez que llegamos a este punto, se procede de la misma forma que hicimos hace rato. En el caso general, entonces, la conjunta de BW me va a quedar como la PDF conjunta de X dividido el determinante de la matriz A, que ahora va a ser va a estar dada esa matriz A por esta derivada parcial. Bueno, todo esto, el determinante de esta matriz de derivadas parciales, si lo recuerdan de algún análisis, es lo que se conoce como el jacobiano de XY. Con lo cual me va a quedar entonces que la conjunta de BW va a ser la conjunta de XY dividido el jacobiano de XY, y acá no tiene que aparecer XY, tiene que aparecer BW. Entonces necesitamos buscar las raíces, entre comillas, XY, que si existen esas funciones inversas que me permitan definir el mapeo de B a W hacia G, entonces directamente es evaluar H1BW en lugar de X y H2 en BW en lugar de X. Y de esa forma se resuelve el caso general. Bueno, acá también una pregunta interesante para contestar. Bueno, con esto terminamos un poco lo que es la parte del análisis bidimensional. Lo que vamos a hacer ahora es un repaso muy cortito, porque la clase se está extendiendo demasiado, esta bajada de temas para este nivel. Lo que vamos a hacer es un repaso de lo que vimos recién en el contexto n-dimensional. ¿Cómo se define un vector aleatorio n-dimensional o una variable aleatoria n-dimensional? Como o un conjunto de n variables aleatorias n-dimensionales, o como el mapeo desde el espacio, desde el experimento, vía esta variable x hacia ¿qué? Hacia un vector de array. ¿Sí? De esa forma se define un vector aleatorio. Acá tenemos, por ejemplo, el vector como una columna de n variables aleatorias n-dimensionales, y acá la misma notación. Tanto el vector aleatorio como el valor observado en ese vector son n-dimensionales. Distribución conjunta acumulada se define pensando en un evento equivalente, en este caso el evento equivalente x1 menor o igual que x1 chiquito, la variable aleatoria x2 menor o igual que x2, y así sucesivamente. O si tengo la PDF conjunta, es hacer n integrales desde menos infinito hasta x1, desde menos infinito hasta x2, puntos suspensivos desde menos infinito hasta x0. De esa forma obtendría la acumulada. ¿Cómo obtengo la PMF? Debería decir acá PDF conjunta. La PDF conjunta como las n derivadas parciales respecto a x1, x2, punto suspensivo xn de nuestra distribución acumulada. Bueno, las marginales, la misma idea que comentamos para el caso bidimensional. Acá sí tengo más variables posibles para marginar. Si yo quiero, por ejemplo, desestimar el accionar de xn, lo que voy a hacer es, si tengo la acumulada, dejarlas a todas en x1, x2 en el valor que me interese, y a las que no me interesan las evalúo en más infinito. Acá, por ejemplo, solamente desestimé xn. Si quisiera desestimar también x de la anteúltima variable aleatoria, también lo puedo evaluar en más infinito. Acá, por ejemplo, solamente quisiera saber la conjunta x1 es x2, entonces tengo que desestimar todas las variables aleatorias desde x3 en adelante. Entonces evalúo la acumulada en infinito. Bueno, en el caso de la distribución condicional, también la idea va a ser la misma. Por ejemplo, cómo se define la distribución condicional de x de n dado todas las demás variables aleatorias, como la conjunta dividido, en este caso, la otra PDF conjunta, pero de todas las variables aleatorias que aparecen en el condicional, ¿sí? Es decir, repito. Disculpen, tuve una breve interrupción. Bueno, por las dudas, repito. Esta distribución condicional, ¿cómo se define de x de n dado todos los demás variables aleatorias o las componentes de mi vector aleatorio?
se define como la conjunta de todas las variables aleatorias desde x1 a x2 dividido la conjunta de mis variables aleatorias que aparecen en el condicionante. Esta expresión es muy interesante porque me permite calcular la distribución acumulada de todas las variables aleatorias como qué cosa. Como la PDF condicional de x de n, dado todas las anteriores, por la PDF conjunta desde x1 hasta x de n-1. Si yo itero esta expresión de nuevo, es decir, si calculo esta PDF conjunta de x1 a x de n-1 con esta expresión, es decir, la voy a calcular como la condicional desde x de n-1 dado x1, x2 hasta x de n-2 por la conjunta restante. Si yo itero continuamente hasta hacia atrás, voy a obtener esta expresión. Nos va a quedar como una especie de regla de la cadena para obtener la PDF conjunta de mi vector aleatorio o de mis variables aleatorias desde x1, x2 hasta xn, ¿sí? A partir de distribuciones condicionales. En cuanto a independencia, bueno, no mucho para decir. En el caso de tener la distribución acumulada conjunta de x1 a xn, tengo que poder escribirla de esta forma, como el producto de todas las marginales acumuladas para todo x1, x2, xn perteneciente al espacio muestral. Es decir, se tiene que cumplir esto para todos los x1, x2, xn observados, análogamente con las PMF y PDF. Bueno, este es un problema de interés, el de, como en el caso de dos funciones y dos variables aleatorias, cómo encontrar la PDF de n funciones que dependen de n variables aleatorias. Si tengo que mi vector x de variables aleatorias compuesto por x1, x2, xn y mis n funciones están representadas por z o el vector z, ambos de la misma dimensión, y la relación que hay entre z y x está dada por estas expresiones, y además, entre comillas, puedo obtener o puedo encontrar las raíces, es decir, las funciones inversas que nos llevan desde x hasta los z. Acá, perdón, acá está mal, acá debería ser z. Si están las raíces, entre comillas, definidas, voy a poder encontrar la PDF conjunta de la misma forma que lo hicimos hace unos minutos. La PDF conjunta de este vector aleatorio z, dado por las variables z1, z2, zn, me va a quedar como la PDF conjunta en x evaluado en x1, x2, punto suspensivo, xn, que como existen estas funciones inversas, directamente acá ya lo reemplazamos, dividido el jacobiano de x1, x2, xn. Recordemos que el jacobiano es el determinante de las derivadas parciales de todas las componentes de mi vector z. En el caso lineal, ¿cómo me va a quedar la PDF de z? Es decir, si z es igual a por x, me va a quedar como la PDF de x evaluada en la inversa de a por el vector z dividido el determinante de a. Si tengo n funciones y n variables aleatorias, es decir, el problema es cuadrado, entre comillas, no puedo aplicar directamente este resultado para encontrar la PDF de mi interés. Si el problema no es cuadrado, por ejemplo, si tengo n funciones y n variables aleatorias y m es menor que n, es decir, tengo menos funciones, lo que se hace es recurrir a una estrategia que se llama variable auxiliar, que no es más que agregar funciones bobas, entre comillas, que me permitan convertir el problema, que me permitan hacer que el problema me quede cuadrado, pero que esas ecuaciones no me ocasionen complejidad. Ejemplo típico de lo que les menciono es lo que tenemos acá. Si me piden para esta suma de variables aleatorias calcular la PDF de z, como el problema no es cuadrado, no podría aplicar el resultado anterior.
pero si agrego dos ecuaciones, por ejemplo, un z2 igual a x2 y un z3 igual a un x3, ahí ya me quedo el problema cuadrado y podría trabajar. Bueno, veamos el caso lineal n-dimensional, donde tengo que mi vector aleatorio y es igual a por x. Es interesante que puedan ver que la media de este vector aleatorio y es la matriz A por el vector de medias de x. Rápidamente, si por ejemplo pensamos en I1, que I1 va a ser esta fila por esta columna, ¿sí? Entonces, si I1 es esa fila por esta columna, cuando tenga que calcular la esperanza de este producto fila por columna, lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Me va a quedar la esperanza en n términos. Como la esperanza se distribuye, es como que todas las constantes A1, A11, A12, A1n van a salir. Ahí podemos ver que en ese caso surge o sale fuera de la esperanza esa fila. Bueno, eso va a pasar con toda la matriz, entonces esto tiene un poco de sentido. ¿Qué va a pasar con la matriz de covariancia de I? Bueno, si se parte de la definición y se trabaja un poco, de paso vemos que el álgebra de geometría 2 nos sirve para proceso, vamos a llegar a este resultado. A que la matriz de covariancia de I es la matriz A por la matriz de covariancia de X por A transport. Este también es un resultado muy interesante. Y acá les dejo unas preguntas para que trabajen. Vector aleatorio conjunto o conjuntamente gaussiano. Bueno, cuando tenemos un conjunto de variables aleatorias x1, x2, xn, esas variables constituyen un vector conjuntamente gaussiano, o esas variables aleatorias son conjuntamente gaussianas si su función densidad conjunta se puede escribir de esta forma, que es la forma matricial de la conjunta de orden n, donde el vector x representa el vector observado x1, x2, xn, m el vector de medias y k la matriz de covariancia. Es un poco feo, lo acepto, pero bueno, esta es la forma general de un vector conjuntamente gaussiano de orden n. Si pensamos un segundito en el caso de que la matriz, por ejemplo, k sea diagonal, si k es diagonal, es más, hagamos que sea más fácil. Si k es la identidad, acá ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que tengo el producto de este vector por este vector. Entonces eso me va a quedar una celda unidimensional donde me van a aparecer términos de la forma x1 menos m1 al cuadrado más x2 menos m2 al cuadrado y así hasta xn menos mn al cuadrado. Entonces está bien, es la forma matricial, tiene sentido. Y acá abajo está un poquito más feo, pero fíjense que si recordamos que por ejemplo la matriz K, su determinante en el caso de que sea diagonal, sería el producto de los elementos en el caso de que K sea una matriz diagonal, sería el producto de los elementos de la diagonal. Acá tendría todas las variancias, ¿no? Tendría n variancias, una asociada a cada variable aleatoria, ¿sí? Así que eso es cierto, una expresión fea, pero tiene consistencia. Una cosa a tener en claro, muy importante, es que cualquier combinación lineal de un vector aleatorio conjuntamente gaussiano también es una variable aleatoria gaussiana. Perdón, también es un vector conjuntamente gaussiano, porque como no dijimos cómo es esa combinación lineal, puede ser matricial. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que este vector x es conjuntamente gaussiano, entonces este vector y también va a ser conjuntamente gaussiano. Y esta es una pregunta que quiero dejar para que conteste. Bueno, creo que me voy a tomar 4 minutos más para dar una parte que es estimadores,
digamos, no hay mucho para decir de estimadores. Los conceptos son sencillos, lo que pasa es que el tema de que se asienten, o sea, se entiende la idea y cuál es la metodología para encontrarlo, pero se termina de asentar el concepto cuando hacemos ejercicios, ¿sí? Así que se los presento ahora, no me va a llevar mucho tiempo y bueno, y con la práctica se tienen que asentar. Bueno, antes de empezar con estimadores, un poco la idea de estimación. Cuando hablamos de estimar es una palabra que tenemos muy arraigada, pero vamos a tratar de plasmar la idea. Cuando hablamos de estimación es aproximar un valor verdadero de un parámetro o una variable que nos interesa, que bueno, no podemos medir o actuar directamente, porque porque está en presencia de perturbaciones, de incertidumbre, o porque directamente es inaccesible. A partir de unas determinadas mediciones, ¿sí? Con lo cual, cuando hablamos de estimación, siempre va a haber dos actores importantes. Esa variable que charlábamos recién, que se quiere estimar, o ese parámetro que se quiere estimar, el libro de cabecera la llama X, pero no hay que quedarse con X, pueden cambiar, por eso lo más importante es tener en claro qué actor yo quiero estimar y cuál es el actor que observo. León, por lo general, a la variable que se mide la llama I, y además está decir que estas dos variables aleatorias, la medición y lo que yo quiero estimar, tienen que estar relacionadas, porque si no, no puedo decir nada si observo una variable que no está relacionada con lo que quiero estimar. Bueno, mencionar también que un estadístico es una combinación de muestras de variables aleatorias, y un estimador, que es lo que nosotros necesitamos, es un estadístico también, pero tiene una idea o un fin. Está diseñado para estimar el parámetro o variables. Entonces nosotros cada vez que hablamos de estimadores hablamos de un estadístico, pero que tiene un objetivo puntual: estimar la variable que nos interesa. Para presentar un poco los estimadores que vamos a trabajar, los voy a poner en el contexto del ejemplo clásico del canal de comunicaciones binario con ruido, ¿sí? El modelo I igual a X más N, donde N es el ruido, X es la información transmitida, binaria, e Y es la información medida. En ese contexto, vamos a explicar un estimador clásico y dos bayesianos. El estimador clásico que vamos a trabajar en la materia es el estimador de máxima verosimilitud, y este estimador es clásico porque el parámetro que se quiere estimar no tiene un modelo estocástico, tiene un modelo determinístico, ¿sí? No hay incertidumbre. Y este modelo requiere que yo conozca la PDF del ruido, ¿sí? el estimador de máxima verosimilitud. En otra esquina están los estimadores bayesianos, donde el parámetro que se quiere estimar, θ, es una variable aleatoria, entonces tiene asociada una función de distribución. De los modelos que vamos a utilizar para estimar, de los modelos bayesianos, uno va a ser el estimador MAP, máxima probabilidad a posteriori, y el estimador de mínimo error cuadrático. Esta transparencia la dejé porque en uno solo de los estimadores, en el de mínimo error cuadrático medio, hablamos de que hay que minimizar una función de costo. Quería comentarles que hay varios tipos de función de costo. Esta, no me acuerdo ahora cómo se llama, una cuadrática y una que es valor absoluto. La más conocida por nosotros en el campo de la ingeniería es la función de costo que penaliza el error de forma cuadrática. Esa nos va a llevar a uno de los estimadores, que es el de mínimo error casualmente cuadrático medio. Después tenemos otras funciones de costo, pero bueno, como les comentaba, dejé esta transparencia para que sepan de la existencia de otras funciones de costo. Si alguno quiere ahondar, esta figura está en el Stephen Cave en el capítulo 11. Bueno,
El estimador de máxima verosimilitud. En el estimador de máxima verosimilitud, si yo supongo que x es la variable que yo quiero estimar e y es mi medición, lo que hacemos es armar la función de verosimilitud de y dado x, y lo que voy a hacer es quedarme con el máximo x de esa función de verosimilitud, y ese va a ser mi estimador. Lo que tiene de interesante es que no requiere la función de distribución de la variable que voy a estimar, de x en este caso, porque este modelo, al ser un modelo clásico, no contempla que sea aleatorio, contempla que es determinístico. ¿Y qué interpretación se le da al estimador de máxima verosimilitud? Bueno, se dice que trato de quedarme o buscar el x que mejor explica la o las mediciones que tengo. Seguimos con el estimador MAP o de máxima probabilidad a posteriori. En ese caso lo que se hace es calcular esta probabilidad condicional de y dado x. Recuerden que x es lo que yo quiero estimar e y es mi medición, y quedarme con el máximo. Matemáticamente no nos dice mucho porque podemos pensar que es el inverso, entre comillas, del ML. Pero si ya vamos a Bayes y reemplazamos esta probabilidad condicional de x dado y por la de y dado x, por la probabilidad de x sobre la probabilidad de y, lo que podemos ver acá de interesante es que en este estimador emplea la probabilidad de y dado x, la que utiliza el estimador de máxima verosimilitud, pero además también tiene en cuenta la probabilidad a priori de la variable que yo quiero estimar. Por eso es un estimador clásico, porque contempla que x es una variable aleatoria. Y también es una contra, si se quiere, porque requiere más información. Finalmente tenemos el estimador, que es el de mínimo error cuadrático medio, en donde la función que yo quiero, el estimador que yo voy a armar, depende de las mediciones. Por ejemplo, va a ser un GDI, y lo voy a encontrar minimizando este error cuadrático medio, la esperanza del cuadrado de x menos esta función que va a ser mi estimador. En un caso sencillo, cuando restringimos la estructura del estimador a que sea lineal, es decir, ese g que teníamos acá ahora va a ser una que me quedó mal una transparencia. Perdón, ahora sí. Si restringimos a que sea lineal, es decir, en vez de que el estimador sea un g de y, ahora va a ser un a por i más b, es decir, repito, le damos una estructura lineal. Se puede demostrar, lo pueden hacer ustedes, que el estimador me va a quedar de esta forma: la correlación entre x y por el desvío de x por y menos su esperanza dividido el desvío de y más la esperanza. Si nos ponemos a pensar en lo que tenemos acá, la verdad que tiene mucho sentido. Primero y principal, toma las mediciones, las referencia respecto a su media, las ajusta por su desvío. Después, si hay, en función de la correlación, las escala en ese sentido, y después le agrega si hay un término medio presente en los datos, en mi variable aleatoria x, compensa por la media. Si se analiza esta estructura, se ve que tiene sentido. En un caso general, si yo quisiera calcular el estimador de mínimo error cuadrático medio, se puede demostrar que la función g que minimiza este costo no es más ni menos que la esperanza condicional de x dado y. Acá también se puede ver que es un estimador bayesiano, porque necesito tener una función de distribución, en este caso la función de distribución condicional de x dado y, para poder calcular su esperanza. Bueno, disculpen lo extenso del video. Hasta pronto.